tratar hoy básicamente un cuadro de dispepsia. En líneas generales se puede definir como una alteración funcional o una sensación de disconfort en la boca del estómago, en el abdomen superior, asociado a los síntomas característicos. ¿Qué vamos a ver? Definición y clasificación, reconocer factores de riesgo, esto es importante, ¿sí? Establecer abordaje diagnóstico y comparar las distintas modalidades de terapia que podemos tener en estos pacientes. ¿Cómo podemos definir? Como les decía, miren, como toda sensación o disconfort en el abdomen superior, caracterizado principalmente como dolor epigástrico recurrente, sensación de llenura postprandial, saciedad temprana, flatulencia, náuseas, pirosis, regurgitaciones. Esta definición englobaba muchos síntomas, ¿no? Patología de gastritis, patología asociada a reflujo, patología asociada a constipación, o sea, una serie de molestias que no tenían una definición clara. Esto es lo que se utilizaba anteriormente hasta el año 2005. ¿Sí? Era controversial por los diversos síntomas solapados que podían englobar una serie de patologías. Un paciente con cáncer podía estar englobado ahí también. ¿Y qué se me Miren, la prevalencia está muy relacionado con el nivel socioeconómico. A mayor nivel socioeconómico, mayor sintomatología. En países de Norteamérica, hasta el 44% de la población puede tener síntomas dispépticos. En Europa, 33%. En la región de Perú, del 29% hasta el 50% de la población puede tener sintomatología. En Oceanía, miren, hasta el 38%. Y en la parte de Asia, hasta del 27 al 48%. O sea, es una sintomatología muy frecuente y no se ha encontrado una relación con alguna causa orgánica específica. Afecta más o menos al 20% de la población mundial, es más frecuente en mujeres, más frecuente en fumadores y en personas que utilizan antiinflamatorios o esteroides. El 40% de esta población la van a ver ustedes en el primer nivel de atención, ese dato es importante, ¿sí? Y impacto negativo en la calidad de vida y la productividad laboral es bastante alta y también trae un alto costo, porque muchos de estos pacientes con estas patologías o con esta patología o estos síntomas acuden a la farmacia, se automedica, dejan de ir a trabajar, es decir, una serie de desarreglos que van a afectar su nivel o su costo de vida, básicamente. Otra clasificación que apareció era diferenciar de patología orgánica, patología funcional y patología no investigada. Era bastante amplio, ¿no? Orgánica era cuando nosotros encontrábamos una explicación o una justificación. Llámese paciente con sintomatologías de epigastralgia, llenura precoz, sensación de abandonamiento. Yo le hago una endoscopia y le encuentro el Helicobacter, entra dentro de orgánica, ¿no? Patología funcional es aquella en la cual yo le hago todos los estudios buscando organicidad y todos son negativos, ¿sí? No hay causa estructural. Y la no investigada son pacientes que llegan a la consulta sin estudios previos o que le hayan realizado un estudio anterior a la consulta. De acuerdo al grupo de pacientes que tengan esta patología o estos síntomas, se empezó a hacer una serie de estudios relacionados con la parte orgánica. Y miren ustedes, un grupo grande de pacientes con sintomatología de dispepsia estaban englobados en no evidencia de lesión. Pero miren, malignidad en el 1%, esófago global se encontró en el 2%, esofagitis por reflujo en el 20%, estudios con síntomas de reflujo en endoscopia negativa en el 20% y enfermedad ulceropéptica en el 10%. Es decir, de toda la franja de pacientes con sintomatología, casi en el 50% no se encontró la etiología. Y ese grupo entra como dispepsia funcional. Es más común, como les decía, en mujeres que en hombres, generalmente en la edad media de la vida, pero a medida que nos vamos acercando a la tercera edad, prácticamente son datos casi similares, ¿sí? Y en conclusión, lo que se llegó a definir en un grupo de gente que se reunió para hacer la definición completa era todo paciente que tenía manifestaciones en el abdomen superior con estas características, ¿sí? Debía incluir
uno o más de los siguientes síntomas: llenura postprandial, ¿sí?, que incomoda al paciente, sensación de llenura precoz o saciedad temprana, dolor epigástrico urémico, ¿sí? Y un dato importante que se asoció a la definición es que había que excluir organicidad o lesión estructural. Es decir, que teníamos que tener una endoscopía negativa probablemente, exámenes de parásitos negativos, y algo que se asocia a la definición es que los síntomas, estos criterios, se cumplan en los últimos 3 meses con inicio de los síntomas o de las molestias 6 meses antes del diagnóstico. Es decir, manifestaciones clínicas persistentes por lo menos 3 meses, 6 meses antes del diagnóstico. Es decir, molestias constantes, continuas, permanentes, por tiempo prolongado. ¿Qué podemos entender de la fisiopatología? Si no tenemos algo orgánico, debe haber algo en la parte de la fisiología que está fallando. ¿Qué se ha encontrado? Son pacientes, los pacientes con dispepsia, son pacientes que tienen alteraciones de ansiedad, sobrecarga funcional, pacientes con estrés, es decir, alteraciones en la neuromodulación. Puede haber hipersensibilidad visceral, es decir, que son pacientes muy sensibles a la distensión abdominal. Son pacientes muy sensibles a la sintomatología, a la presencia de ácido, que sea reflujo esofágico, ácido biliar, puede ser sobreestimulación o infección por Helicobacter pylori previa, inflamación intestinal. Y otras alteraciones que se vieron en la parte de la motilidad, alteraciones en la distensión del fondo gástrico, anormalidades en la distribución del contenido gástrico, alteraciones en la parte bioeléctrica del estómago, ¿no?, sobre distensión de la región ventral o dismotilidad intestinal. Es decir, hasta el momento no tenemos una explicación lógica por qué el paciente tiene esta predisposición. ¿Y qué se entendió o qué se vio? Probablemente la dispepsia funcional esté asociada principalmente a hipersensibilidad visceral, como hemos visto, ¿sí?, alteraciones de la motilidad y probablemente afectaciones o alteraciones socioeconómicas o psicosociales, y también probablemente asociado a infección por Helicobacter pylori. Pero al momento del diagnóstico, si encontramos Helicobacter, se excluye el diagnóstico de dispepsia funcional. De acuerdo a la sintomatología, tenemos 2 tipos especiales de dispepsia, ¿sí? El síndrome del distrés postprandial y el otro es el síndrome de dolor epigástrico. ¿Qué significa? En la manifestación clínica que predomina, el síndrome de distrés postprandial, o cómo lo podemos definir, una sensación de llenura después de la ingesta de alimentos que incomoda al paciente y que ocurre después de un tamaño regular de alimento. Es decir, consume su alimento regular y el paciente se siente distendido, abotagado, ¿no?, como si hubiera comido una gran cantidad, y que ocurre por lo menos varias veces por semana. Como hemos dicho, tiene que estar presente por lo menos 3 meses, los últimos 6 meses antes del diagnóstico. Sensación de saciedad temprana que evita finalizar la comida regular al menos una o varias veces por semana. La definición siempre está asociada al número de veces que se presentan los síntomas. No es de todos los días, pero tiene que ser de manera frecuente. Estos criterios que se cumplan, igual, como les decía, los últimos 3 meses con inicio de las molestias, 6 meses antes del diagnóstico. Criterios de soporte, o sea, ¿qué voy a encontrar en el paciente? Valoramiento abdominal, alto generalmente, sensación nauseosa postprandial, eructos excesivos que pueden estar presentes o no. Pero básicamente, esta es una de los tipos de dispepsia que podemos tener, de distrés postprandial. Y el otro es el síndrome de dolor epigástrico, en el cual básicamente el paciente manifiesta sensación de dolor o de quemazón en el epigastrio de severidad moderada al menos una vez por semana. El dolor es intermitente, no generalizado, siempre localizado en el epigastrio o en la región abdominal superior o en la región torácica, y que no varía o no calma con las evacuaciones ni con la eliminación de gases. No reúne criterios para desórdenes de vesícula biliar o esfínter de Otto. Estas 2 son patologías que también tienen alteraciones o afectaciones funcionales. Patología de la vía biliar. Estos criterios igual deben cumplirse los últimos 3 meses, por lo menos 6 meses antes del diagnóstico. Criterios de soporte que voy a encontrar: dolor epigástrico tipo quemazón,
pero sin componente retroestelar, es decir, sin pirosis, dolor, diastrágico. El dolor comúnmente es inducido o aliviado con la ingesta de algún alimento y que puede ocurrir también en ayunas. Esto básicamente es el otro grupo de pacientes. Entonces tenemos distrés postprandial y el síndrome del dolor epigastrio. ¿Cómo vamos a enfocar a nuestros pacientes? Miren, la dispepsia funcional del 100% de pacientes con síntomas digestivos altos, el 60% tiene dispepsia funcional, es decir, no le encontramos la etiología. Y el 40% sí se puede poner la causa, dispepsia crónica. Realizar estudios sistemáticos en todos los pacientes no es costo efectivo, ¿sí? Y añade incomodidad. ¿Qué significa? No a todo paciente con síntomas de dispepsia le debo hacer endoscopia, ¿sí? Porque es una molestia y es un procedimiento invasivo que a veces no nos trae resultados que nos vayan a ayudar al diagnóstico adecuado del paciente. ¿Cómo vamos a hacer la aproximación clínica? Siempre el dato clínico, la historia clínica y el examen físico es importante, y pensar o considerar en los exámenes de rutina, mamograma, glucosa, creatinina, examen de heces, y generalmente incidir mucho en el grupo especial. ¿Qué significa? Pacientes que tienen síntomas de dispepsia por encima, gente por encima de los 45 años, debe ser ingresada dentro del grupo de riesgo. Acuérdense que la incidencia de cáncer gástrico en nuestro medio es bastante alta y que incrementa a partir de los 40 años. ¿Sí? Por eso, gente que viene con síntomas de dispepsia debe hacerse un screening hipertensivo. ¿Cuáles son los signos de alarma que debemos considerar? El paciente viene con síntomas de dispepsia y encuentro algo dentro de esta gráfica, algún síntoma dentro de esta gráfica en mi paciente, debo considerarlo como factor de riesgo, que puede ser en el examen físico, por ejemplo, masa palpable o adenopatías presentes. En el laboratorio, que tenga anemia, por ejemplo, recuento leucocitario elevado, o que tengamos un TBL positivo, ¿sí? TBL positivo con preparación adecuada, eso es importante. Y también en el interrogatorio considerar lo que estábamos mencionando, pacientes con inicio de síntomas por encima de los 50 años, en nuestro medio baja a 45, debemos considerar como signos de alarma. Historia familiar de cáncer de tubo digestivo, disfagia progresiva, vómitos persistentes, pérdidas significativas de peso, por más de 5 kilos, hemorragia o anemia ferropénica inexplicable y síntomas de ictericia. Estos son factores de riesgo que nos tienen que obligar a estudiar de manera más meticulosa a ese grupo, así como a ese paciente. La presencia de signos de alarma tiene un alto valor predictivo negativo, ¿sí? Si no tiene signos de alarma, excluimos la posibilidad de que haya algo. Pero miren, casi el 97% de los pacientes con síntomas de alarma debo considerar como alguna afectación orgánica dentro del tubo. La edad de corte de 55 años es un factor de riesgo para la mortalidad. De todas maneras, esto está relacionado con estudios en Norteamérica y en Europa. En nuestro medio, la incidencia de cáncer es mucho más frecuente en gente más joven, a partir de los 45. El corte en nuestro medio sería ideal hacerlo a los 45 años. Eso es lo que decíamos, es razonable disminuir de los 45 y 50 años en población hispana y asiática por la incidencia de cáncer. Este es un corte que se hizo en unos estudios de investigación. Y miren ustedes, la mayor incidencia de cáncer se da a partir de los 55 años, tanto en varones como en mujeres. Es más común en varones que en mujeres, pero a partir de los 45 años tengan presente de hacer el screening adecuado para evitar que una neoplasia pueda llegar a una etapa avanzada, ¿no? Que se encuentre diagnósticos de manera temprana. Existe el examen físico como parte de nuestra evaluación del paciente, pero miren, tienes caso de diagnóstico, generalmente es normal en la mayoría de pacientes, y en ocasiones proporciona información que corrobora o sugiere patología orgánica. Es básicamente, si yo encuentro una masa palpable en el abdomen, yo tengo que sospechar que hay algo mal. Si encuentro adenopatías, podrían ser adenopatías centinelas asociadas a una neoplasia. Aún siendo normal,
este dato también es importante, tiene un valor positivo en los pacientes al transmitirle seguridad al paciente. Y básicamente, no dejar de lado los síntomas que tiene. Cuando un paciente viene a la consulta y viene angustiado, no sabe qué tiene. Para nosotros puede ser simplemente un problema funcional y darle la medicación y calmar. Pero muchos pacientes mejoran con simplemente escuchándolos y haciendo un examen de tuberculosis y diciendo no encuentro nada orgánico, pero podemos hacer, darles un poco de seguridad, y a eso va dirigido esta última. La mayoría de pacientes son con exámenes de laboratorio normales. El paciente joven, sin signos de alarma, con larga evolución de síntomas, no identifica análisis, todos son negativos. A partir de los 45 y 50 puede ser útil para descartar organicidad, principalmente patología neoplásica, ¿no? Marcadores pulmonares, búsqueda de anemia, parásitos que podrían ser presentes o que se podrían encontrar en los exámenes. ¿Cuándo hacer la endoscopía? Básicamente, consideramos hacer el estudio endoscópico en pacientes con signos de alarma, pacientes que tienen manifestaciones de dispepsia que se presentan a partir de los 55 años por primera vez, y los hallazgos comunes en estos pacientes que es, miren, a pesar de tener esto, el 80% es normal, 13% es ofagitis, 8% se puede encontrar úlcera péptica, perdón. O sea, es básicamente la mayoría de estudios endoscópicos van a ser normales. Este es un algoritmo que pueden tener para más o menos orientarse qué hacer en un paciente con distrés. Distrés postprandial o dolor epigástrico, ¿qué debemos hacer? Examen físico y historia clínica, ¿no? Si no hay síntomas o signos de alarma, ¿qué decimos? Es una dispepsia funcional. Podemos dar terapia empírica. Si se resuelven los síntomas, sigue con el tratamiento. Si no se resuelven los síntomas, podríamos plantear en hacer una endoscopía. Si hay anormalidades, se encuentra o se da tratamiento de acuerdo a lo que se encuentra, ¿no? Manejo de acuerdo a la dispepsia sintomática. Si no hay anormalidades, podríamos considerarlo como una dispepsia funcional, ¿sí? Si encontramos en la endoscopía prueba de Helicobacter pylori positivo, damos tratamiento, ¿sí? Y si mejoran los síntomas, queda ahí el paciente. Si persisten sus síntomas y hemos erradicado el Helicobacter, entraría a manejarse como una dispepsia funcional, ¿no? Secundaria o funcional. Más o menos esa es la idea de tener un poco claro de qué hacer con el paciente que viene con síntomas de dispepsia. Pero si hay signos de alarma, como primera opción debo practicar una endoscopia. ¿Sí? Ese es básicamente el esquema que tengo que tener. ¿Qué tratamiento tenemos? Otro problema con esta patología es que muchos de los pacientes no mejoran con los medicamentos convencionales. ¿Qué se hace generalmente? Explicarle bien al paciente que es un problema funcional, ¿sí? Y que no tiene afectación o que en el tiempo no le va a causar algún daño severo. Hay que absorber las dudas, descartar básicamente o indicarle que esto no tiene probabilidades de desarrollar cáncer. Hay que mejorar básicamente la dieta y generalmente la mayoría de pacientes mejoran con tratamientos sintomáticos, ¿no? Antisecretores, prokinéticos, y en algunos hay que usar psicofármacos. La dieta ayuda bastante porque básicamente lo que tratamos de hacer con la alimentación es evitar el cuadro de fermentación excesiva, facilitar los alimentos que se digieran fácilmente, evitar la ingesta apresurada, masticar con detenimiento la comida, ingerir los alimentos a un ritmo adecuado, mantener horas fijas de alimentación, es decir, que tenga horarios rígidos de alimentación, ¿sí? Dejar de fumar, evitar el consumo de alcohol, eliminar exceso de peso, evitar determinados alimentos, ¿no? Generalmente alimentos que producen mucha fermentación, ¿no? O alimentos que producen mucha acidez, como las frituras, las grasas, alimentos muy condimentados, ¿no? Y los que causan mucha fermentación, como el brócoli, el col, habas, frijoles, menestras, ¿no? Bebidas gasificadas, chocolate. Con esta orientación de la dieta, muchos pacientes mejoran considerablemente. ¿Qué podemos usar? Antisecretores. ¿Qué tenemos a la mano? Esto ya no existe.
lo que nos quedamos es con ibuprofeno. ¿Sí? Omeprazol como primera opción, es omeprazol 40 miligramos por día, omeprazol 20 miligramos por día, dependiendo de la sintomatología del paciente. La ranitidina está suspendido su uso, su expendio, por la higiene, se le ha quitado los efectos secundarios y que no la tenemos ahora. ¿Qué más podemos hacer? Si no usamos antisecretores, podemos usar prokinéticos. Lo que tenemos ante la mano en el mercado es la metoclopramida, ¿sí? Que podemos usar de 10 miligramos por dosis, entre 5 y 10 miligramos por dosis cada 8 horas, ¿no? Lo que hay que tener presente con este medicamento, a mayor dosis, mayor efecto de toxicidad. ¿Qué datos o efectos adversos tiene la metoclopramida? ¿Saben? ¿Qué puede dar? Es importante saberlo, ¿no? ¿Qué puede causar? Han hecho fármacos, ¿no? ¿Sí o no? Teóricamente han hecho, ¿no? ¿Qué causa la metoclopramida? A dosis altas o en gente de la tercera edad. ¿Somnolencia? ¿Somnolencia? No. Síndromes extrapiramidales, síntomas como el Parkinson, movimientos involuntarios, a veces cuadros de ansiedad. Eso también es importante mencionar. Gente joven puede dar ansiedad, angustia, ¿sí? Sensación de muerte, inclusive en algunas personas. Ideas suicidas puede dar. Por eso es que se trata de usar dosis bajas, ¿sí? A 60 miligramos por día estamos dando dosis muy altas y probablemente tengamos mucho efecto adverso. La domperidona es otro medicamento que podemos usar como prokinético. Y la cimetaprid, que es un medicamento que tiene un efecto que aumenta la motilidad intestinal, básicamente a nivel de intestino delgado. ¿Qué problema tiene la metoclopramida? ¿O cómo funciona? Aumenta la presión a nivel del esfínter esofágico superior y relaja la región aumenta la presión del esfínter esofágico inferior, del cardias, y relaja el píloro. Es decir, hace que el estómago se vacíe más rápido, ¿sí? Pero si el paciente tiene reflujo biliar, puede empeorar su sintomatología, ¿no? Esto tiene más efecto a nivel del intestino delgado. La domperidona la utilizamos como antiepético. Si nuestro paciente tiene algunas manifestaciones de ansiedad o depresión, podríamos usar antidepresivos, ansiolíticos, llámese amitriptilina, fluoxetina, ¿no? Citalopram, o ansiolíticos como la persona. Muchos de estos pacientes mejoran su sintomatología utilizando antidepresivos. ¿Cuál es el problema de estos productos? Son de uso prolongado. Su efecto se empieza a ver a partir de la segunda o tercera semana de uso y su efecto máximo generalmente a partir del tercer mes. O sea, generalmente utilizamos por tiempos prolongados. Y que venga un paciente a la consulta y me digas que necesita antidepresivos por un problema de manifestaciones digestivas, es un poco complicado convencerlo de la necesidad del uso de la medicación. Otra manera de manejarlo es usando antiflatulentos, medicamentos para bajar la distensión excesiva del abdomen, como la dimeticona, ¿no? O algunos medicamentos de uso natural, por ejemplo, vienen esencias de anís, clavo, hinojo, menta, muña, que van a ayudar a mejorar la sintomatología, van a mejorar la digestión. Con el simple hecho de decirle al paciente que coma despacio, que tome mates digestivos o que tome infusiones calientes después de las comidas, ayuda y mejora considerablemente sus síntomas. Los prokinéticos son como una buena opción de tratamiento, pero básicamente no todos funcionan. Y el otro extremo, los antisecretores, básicamente bloqueantes H2. La parte media, el uso de antidepresivos o medicación ansiolítica, siempre va a generar limitaciones de uso ante la decisión o el rechazo del paciente. Esto es importante, tener una buena relación médico-paciente, escuchar detenidamente a nuestro paciente, y esto muchas veces ayuda considerablemente a que mejore y que básicamente que no seamos el número 20 de médicos que recibe a la paciente y que le escuchemos y que le digamos que no tiene nada. Muchos de estos pacientes han sido manejados por colegas previamente, han ido a varios consultorios
y no notan mejoría. Simplemente con el hecho de escucharlos mejoran considerablemente. Haciendo un examen físico meticuloso, detenido, eso hace que nosotros estemos prestando atención al paciente y también genere empatía y a veces acepte la medicación que nosotros podamos dar. La pauta de actuación más rentable en atención primaria de salud frente a pacientes con dispendio funcional sin signos de alarma consiste en tratamiento empírico y reevaluación posterior. ¿Qué significa? La primera atención que le hagamos, muchas veces vamos a definir o confirmar que este es un problema funcional y que vamos a tener que darle una medicación y reobservarlo o recitarlo en 2 o 3 semanas para ver cómo ha ido con el tratamiento que le hemos dado. Si siguen sus molestias, se empieza a hacer una serie de estudios para determinar cuál puede ser la causa. Este es el primer tema de dispepsia, muchachos. Lo que vamos a ver ahora es la parte de gastritis o gastropatías. Tenemos 2 tipos especiales. ¿Qué podemos definir como gastritis? A un grupo de alteraciones que tienen como la aparición de un problema inflamatorio en la mucosa gástrica. ¿Sí? Es básicamente asociado a diferentes causas, ¿sí? Tiene diferentes características clínicas e histológicas y diferente patología. No es sinónimo de gastropatía. Las gastropatías son patologías específicas que las vamos a mencionar ahora. ¿Qué podemos definir como es? Como las causas de inflamación. La primera causa, infección por Helicobacter pylori, asociado al consumo de AINES, asociación de gastritis asociada al consumo de sustancias irritantes como drogas, alcohol, tabaco, cáusticos, ¿no? Pacientes sometidos a radioterapia, ¿no? Factores endógenos, exceso de secreción de ácido gástrico, liberación de bilis, liberación de pepsina, retorno del flujo biliar o pancreático, la gastritis urémica y la gastritis autoinmune también pueden ser otros agentes causales de gastritis. De acuerdo a la etiología, nosotros podemos tener diferentes tipos de gastritis, ¿sí? La gastritis aguda, la gastritis crónica, de acuerdo al tiempo de enfermedad. Podemos también hablar de gastritis especiales, de acuerdo a dónde está la ubicación de la inflamación. Puede ser una pangastritis, está afectando toda la mucosa gástrica, gastritis antral, gastritis corporal. Y de acuerdo al grado de inflamación, podemos decir que está habiendo una gastritis crónica con actividad leve, moderada. Podemos ver signos de inflamación asociadas a atrofia de la mucosa. Esta es básicamente la secuencia de infección por Helicobacter pylori, infección por Helicobacter, gastritis aguda, gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal, displasia y la posibilidad de desarrollar un problema de neoplasia. Y lo que podemos encontrar en una endoscopía también podemos utilizarlo como definición. Básicamente podemos encontrar gastritis nodular, ¿sí? Gastritis erosiva, gastritis con erosiones planas, gastritis exudativa, gastritis eritematosa, atrofia de la mucosa gástrica. Esos son hallazgos que vamos a tener cuando nosotros hagamos el estudio y el linfoendoscopio. ¿Cómo podemos dividirlo específicamente? Principalmente las gastritis agudas, que son las primeras, o el primer periodo inflamatorio de la mucosa gástrica, asociado al consumo de AINES, estrés, consumo de alcohol y la prima infección por Helicobacter pylori. Y la gastritis crónica, que es básicamente la que nos va a generar la evolución al cáncer gástrico, la gastritis crónica tipo B asociada a la infección por Helicobacter pylori, y la gastritis crónica tipo A, que está asociada o mediada por un problema autoinmune, que está asociado básicamente a atrofia de la mucosa y problemas de absorción de vitamina B2. Y algunas gastritis especiales, que son la enfermedad de Menetrier, enfermedad infecciosa, o la gastritis eosinofílica, o linfocítica, o granulomatosa. Las que más vamos a encontrar son estas dos, aguda y crónica. La crónica mediada por presencia de Helicobacter pylori, que es la gastritis crónica tipo B, la tipo A, que es el tipo B. La gastritis aguda, ¿qué es? O gastritis erosiva, son lesiones de presentación reciente y que básicamente cuando hacemos una endoscopia en el paciente encontramos erosiones únicas o múltiples, puntos sangrantes difusos o localizados,
vamos a encontrar edema de la mucosa, friabilidad de la mucosa. Todas esas lesiones son superficiales, ¿sí? Y que al momento de ingresar con el endoscopio podemos lacerar la mucosa y ocasionar mayor cantidad de sangrado. ¿Qué característica tiene? Si yo le doy tratamiento a este paciente y le hago una endoscopia de control a las 48 horas, ya no encuentro esa lesión. Remite de manera rápida. ¿Qué características vamos a tener en la histología? Infiltración de mononucleares y polimorfonucleares en la lámina propia. Hay extravasación de sangre en la mucosa, distorsión de la estructura glandular, ¿sí? En las glándulas puede haber exudado de polimorfonucleares y se puede, embargo, esto si persiste puede evolucionar a una ulceración. ¿Sí? ¿Qué es lo más común? ¿Qué es lo que más causa gastritis aguda? Consumo de AINES generalmente. ¿Sí? Y este grupo especial, los pacientes sometidos a estrés, principalmente grandes quemados, pacientes sometidos a unidades de terapias intensivas, y esto se da básicamente por alteración en la circulación a nivel de la mucosa gástrica, isquemia a nivel de la mucosa gástrica, y que va a ocasionar que la mucosa sea destruida por el ácido o el pH ácido del estómago. Los AINES, ¿por qué causan lesiones agudas de mucosa gástrica? Por el bloqueo, como habíamos dicho en la otra clase, bloqueo de la síntesis de prostaglandinas. Se bloquea la síntesis de moco y la exposición de la mucosa al ácido del estómago lo hace sensible a que pueda haber causa de lesiones superficiales o profundas. El alcohol pasa lo mismo, la etiología no exacta, pero puede causar lesiones lipolíticas o lipofílicas, básicamente por destrucción del efecto local del alcohol sobre los músculos. ¿Qué manifestaciones va a tener este paciente? Dolor urente, epigástrico, generalmente, sensación de indigestión, náuseas, anorexia. Normalmente son síntomas de manifestación específica, no son graves. Y un grupo pequeño de pacientes, cuando las lesiones son múltiples, lo que vamos a tener es una hemorragia digestiva. Hacer una hematemesis. ¿Qué hacer con estos pacientes? Suspender el factor irritante, si es por alcohol, si es por aire, suspenderlos. Y si es un paciente que está sometido a estrés, generalmente son pacientes que van a necesitar protectores gástricos. Como primera opción, uso de inhibidor de bomba de protones, uso de antiácido, ¿sí? Y también podemos utilizar algunos medicamentos que hacen gastroprotección, como los antiácidos, principalmente el magandrato y el sucralfato, que son medicamentos que han demostrado, principalmente el sucralfato, que tapizan la mucosa gástrica y previenen mayor daño o mayor lesión de la mucosa por efecto de gas. ¿Sí? Generalmente podríamos considerar el uso de protectores gástricos, ya sea inhibidor de bomba de protones y sucralfato en pacientes que han sido hospitalizados o pacientes grandes quemados que tienen riesgo de desarrollar úlceras distintas. Los tipos especiales de gastritis crónica que tenemos son básicamente los dos que les he mencionado, el tipo B y el tipo A. Generalmente, la que tenemos que desarrollar son los dos tipos especiales, tipo A y tipo B. ¿Qué se llama gastritis crónica tipo A o autoinmune? Es una enfermedad autosómica dominante relacionada básicamente con el síndrome poliglandular autoinmune que provoca gastritis crónica. Generalmente porque se produce por formulación o por formación de anticuerpos contra las células fagocitales. ¿Sí? Es más común en raza blanca, en escandinavos, es más común en gente de grupo sanguíneo tipo A y es más común a partir de los 60 años. ¿Qué entonces se produce? Son pacientes que van a generar o van a producir anticuerpos contra sus células productoras de ácido, ¿sí? Contra las células de ¿Qué va a ocasionar esto? Los linfocitos T autorregulativos provenientes de una falla de inducción de la tolerancia reaccionan a autoanticuerpos, ¿sí? O al autoantígeno, hidrógeno, potasio, ATPase. ¿Sí? Esto que desencadena una respuesta inmunológica severa, se generan células plasmáticas que producen autoanticuerpos que bloquean las células planetarias.
Así se genera destrucción de las células parietales, cuadro inflamatorio, básicamente atrofia de la mucosa. ¿Qué manifestaciones va a tener este paciente? Si no tiene células parietales, no va a producir así. Entonces, ¿qué va a tener? Hipocloridia o acloridia. ¿Qué va a ocasionar esto? No se va a sintetizar el factor intrínseco a nivel del fondo gástrico. ¿Qué va a ocasionar? Anemia perniciosa. ¿Sí? Hay niveles altos de gastrimio suero, hay metaplasia cerebropilórica a nivel de metaplasia intestinal y se relaciona con otras enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Puede haber problemas de mala absorción y también puede desencadenar cuadros. ¿Qué característica va a tener endoscópica este paciente? Por la biopsia, atrofia de la mucosa principal. ¿Sí? Básicamente podríamos buscar los anticuerpos en un estudio de inmunohistoquímica, pero básicamente lo primordial, lo que vamos a encontrar como manifestación endoscópica clásica es atrofia de la mucosa, del cuerpo y del fondo principal. ¿Qué tratamiento hay? No existe medicación para esto. ¿Qué se hace? Como tiene tendencia a la anemia perniciosa, lo único que podemos hacer es aplicar dosis de manera crónica o permanente, ¿sí? Por vía parenteral. El otro grupo especial es la gastritis crónica tipo B. Esta gastritis crónica tipo B está básicamente relacionada a la infección por el Helicobacter. Representa el 75% de las gastritis crónicas infecciosas. ¿Y qué vamos a encontrar en la histología? Generalmente un infiltrado neutrofílico que dé nombre a la gastritis crónica, que nos va a describir el patólogo con grados de actividad. ¿Sí? La incidencia va a incrementar a mayor edad y mayor tiempo de contaminación por el Helicobacter pylori, mayor riesgo de cronicidad. La afectación de esta gastritis es generalmente en el antro y puede progresar la atrofia de manera progresiva, ascendente. Compromete primero el antro, después compromete el cuerpo y finalmente, si sigue la inflamación, puede extenderse hasta el estómago y ahí estamos hablando de una pangastritis. El tiempo de enfermedad para que el paciente haga una pangastritis estamos hablando de 15 a 20 años de infección crónica. Una minoría desarrolla gastritis predominantemente antral y un subgrupo sufrirá mayor frecuencia úlcera duodénica. Acuérdense que dentro del patogenia para la infección por el Helicobacter pylori hay un grupo que hace gastritis, hay otro grupo que hace dispepsia, hay otro grupo que hace úlcera péptica, gástrica, otro grupo que hace úlcera duodénica. La afectación primordialmente de la región antral con atrofia de la región antral está más relacionada con úlcera duodénica. Esta básicamente es la evolución de la enfermedad crónica de infección por el Helicobacter pylori hasta la posibilidad de desarrollar cáncer gástrico. Este es el modelo de Tenaya-Correa, que lo van a encontrar en la literatura, ¿sí? Que básicamente habla de un componente inflamatorio. Desde una mucosa normal, entra el Helicobacter como primera infección, hace una gastritis aguda, sigue la inflamación, empieza a haber atrofia de la mucosa, gastritis atrófica. Como mecanismo compensador, la mucosa que empieza a hacer, empieza a convertirse en tejido intestinal, metaplasia intestinal, incompleta generalmente. Esa metaplasia incompleta va a evolucionar a displasia, puede haber un cáncer intraepitelial y eso va a evolucionar a un adenocarcinoma. Este es un modelo experimental que se ha determinado, se ha estudiado. Se han visto que la progresión por infección por el Helicobacter pylori en el largo plazo puede evolucionar al desarrollo de un cáncer. La manifestación clínica, la mayoría de estos pacientes que hacen gastritis crónica del tipo B son asintomáticos, es por eso que pueden evolucionar a esto, ¿no? A cáncer. Y otro grupo pequeño, otro grupo de pacientes pueden tener síntomas inespecíficos, ¿no? Meteorismo, distensión abdominal, flatulaencia, tenura precoz, epigastralgia. Estos síntomas que están descritos dentro de los síntomas de dispepsia, si tenemos un paciente de 45 años, ¿qué debemos hacer? Plantear una endoscopia. ¿Con qué intención? Encontrar lesiones tempranas, encontrar ya sea la metaplasia intestinal, o encontrar signos de displasia, o neoplasia intraepitelial, o
cáncer in situ que se llama. A eso va dirigido el screening. ¿Qué puede encontrar en la endoscopía? Como hemos visto en el cuadro inicial, la inflamación va a ser muy variada, ¿no? Podemos encontrar edema en la mucosa, erosiones, pliegues engrosados, acentuación en la línea gástrica o nodular. Estos son síntomas de gastritis. Es una gastritis nodular que está muy relacionada a la infección por Helicobacter. ¿Sí? Podemos encontrar atrofia en el fondo gástrico, erosiones, ¿no? Síntomas básicamente de una inflamación crónica y severa. Estos son unos hallazgos histológicos, básicamente, del componente inflamatorio. Y generalmente el estudio para la determinación del Helicobacter, como habíamos visto en la clase anterior, era básicamente por estudios invasivos o no invasivos. Los invasivos asociados básicamente a la toma de muestras, ya sea por histopatología, cultivo o prueba de ureasa. Y los no invasivos, las pruebas serológicas, test de aliento y la búsqueda de antígenos fecales para el Helicobacter, ¿no? ¿Cuál es el problema de los no invasivos? No tenemos la descripción endoscópica, lo que podemos encontrar. No vamos a poder hacer un screening de lesiones neoplásicas tempranas. Por eso es importante, si tenemos al frente un paciente de 45 años con síntomas de alarma y tenemos una prueba serológica de Helicobacter, que a veces vienen los pacientes con unas pruebas serológicas de Helicobacter, planteen la necesidad de una endoscopía. Porque a veces se da tratamiento para el Helicobacter, el paciente mejora sus síntomas y a los pocos años aparece con cáncer gástrico. ¿No? Por eso es importante, mejor, insistir en la posibilidad del estudio endoscópico para estar tranquilos y hacer un buen screening de ese paciente. ¿Qué tratamiento tenemos? El mismo que hemos mencionado, el esquema triple, ¿no? Se recomienda administrar tratamiento erradicador cuando hay gastritis asociada a enfermedad seropéptica, displasia, metaplasia intestinal, que es lo que dice la literatura. Pero acá va englobado también pacientes con riesgo familiar de cáncer, ¿no? Pacientes con alto contenido de sustancias irritantes, pacientes que no van a tolerar la medicación, también es importante tenerlos más de cuidado. Y el esquema generalmente es omeprazol o inhibidor de bomba de protones, amoxicilina y claritromicina como primera. Actualmente se está propiciando asociar el bismuto como terapia cuádruple y que sea la primera terapia de tratamiento. Algunas gastritis específicas que pueden ver ustedes en la literatura, básicamente la gastritis eosinofílica, que es básicamente infiltrado linfocítico, específicamente localizado entre las células epiteliales y las alveolas de las glándulas o las células glandulares de la mucosa gástrica, que van a ocasionar generalmente cuadros de irritación y a veces problemas de mala absorción. ¿Sí? Las gastritis eosinofílicas, generalmente esto va asociado a una esofagitis eosinofílica o a una enteritis eosinofílica que va a causar en el paciente muchas veces distensión, balonamiento, episodios de diarrea alternados con deposiciones formadas, ¿no? Y generalmente hay que hacer diagnóstico diferencial con infecciones parasitarias, ¿no? Y la granulomatosa está asociada a enfermedad autoinmune muchas veces. La enfermedad de Crohn es una patología mediada por un problema inmunológico, ¿no? Presencia de granulomas en la mucosa gástrica, ¿no? Fístulas y pólipos gastrointestinales difusos, hiperpigmentación cutánea, caída del cabello o nicodistrofia, ¿no? Generalmente podría ser una manifestación de una enfermedad inflamatoria intestinal. Otras gastritis como la gastritis infecciosa o pneumonosa, cualquier otro agente infeccioso bacteriano que no sea el Helicobacter podría considerarse como una gastritis infecciosa. Es poco frecuente, acuérdense que la única bacteria que se ha encontrado, se ha aislado de manera adecuada en el estómago es el Helicobacter pylori y podría presentarse esto en pacientes inmunosupresos, pacientes con HIV, por ejemplo, que pueden hacer una tuberculosis gástrica, presencia de cándida a nivel de la mucosa gástrica es poco frecuente, más común en esófago, histoplasmosis y presencia de citomegalovirus o virus de herpes simple que podría estar asociado generalmente a inmunosupresos, ¿no? Si encuentro una úlcera y en la biopsia me sale citomegalovirus o histoplasmosis, lo más probable es que sea un paciente con inmunosupresión y hay que hacer el estudio de HIV de mono, ¿sí?
¿Qué gastropatías tenemos? Pacientes que tienen hipersecreción de ácido generalmente. La enfermedad de Menetrier es una de ellas, en la cual nosotros cuando hacemos un estudio endoscópico encontramos una mucosa con pliegues bien engrosados, la mucosa gástrica o el estómago no se distiende de manera adecuada y generalmente vamos a tener sospecha o alta sospecha que pudiéramos estar frente a una neoplasia. Puede ser un linfoma gástrico, puede ser una rinitis plástica, que se llama. Generalmente, ¿qué se va a encontrar? Histológicamente, hiperplasia de las criptas, atrofia glandular y aumento del espesor global de la mucosa. Generalmente, este tipo de patología son pacientes que tienen no absorción o pérdida excesiva de proteínas y generalmente van a ser pacientes desnutridos, ¿no? Generalmente, si un paciente no tiene proteínas adecuadas en sangre, que va a tener como manifestación edema generalmente, edema generalizado. ¿Sí? Otra gastropatía que vamos a encontrar es la gastropatía hipertensiva portal, asociada a cirrosis hepática. ¿Qué vemos en el estómago? Vemos un patrón en mosaico generalmente, ¿no? Que vamos a encontrar generalmente en el fondo y cuerpo del estómago. Esto es con respecto a gastritis y dispepsia, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro o no han entendido?